La vieja casa estaba junto al silencioso camino rural, aislada por muchos kilómetros y aislada también dentro de los grandes muros del jardín. Muy a menudo paseaba hasta el mojón que había debajo de un roble para ver la descascarillada inscripción de la parte inferior. A Londres, 127 kilómetros. Está tan lejos que grabaron la inscripción en la base de la piedra, seguramente porque a nadie le interesa esa información. Estaba medio oculta por acederas y ortigas, despreciada e inadvertida. 127 largos kilómetros. ¿Cuántos campos, maizales, setos y bosques hay en esa distancia? Lo bastante amplios para recluir una casa, para ocultarla, como una bellota en la hierba. Los que han vivido toda su vida en lugares lejanos no sienten la lejanía. Nadie más parecería ser consciente de la gran extensión que separaba el lugar del gran centro, pero tal vez era esa conciencia la que hacía más profunda mi soledad. El silencio era más callado, las sombras de los robles se movían aún más despacio y todo era más serio. Es muy difícil transmitir la intensa concentración de la naturaleza en el campo. Todo es completamente ajeno al pensamiento y al corazón humano. Los robles están en silencio, inmóviles, tan inmóviles que el liquen los ama. A sus pies crece la hierba, que a nada atiende. En sus ramas saltan las ardillas, y sus pequeños corazones están tan lejos de ti o de mí como la madera de los robles. La luz del sol se asienta en el valle, junto al riachuelo, y allí se queda tanto si vamos como si no. Mira a través del seto que está junto al roble, y verás lo fascinado que está todo, toda brizna de hierba, toda hoja, toda flor y toda criatura viva, pinzón o ardilla, maravillados de sí mismos. Luego yo sentía que realmente estaba a 127 kilómetros de Londres, no a solo un par de horas en tren, sino a todos esos kilómetros. Una gran extensión de surcos verdes y de surcos arados entre la vieja casa y la ciudad del mundo. No es posible pintar el consuelo y la soledad de 127 kilómetros. No se puede colocar en perspectiva árboles tan lejanos. Es preciso estar aquí, como los robles, para saberlo. Las ramas del tilo sobresalían por la esquina del muro del jardín, desde donde se veía el camino silencioso y polvoriento, hasta que los robles lo ocultaban. El polvo blanco que el sol calentaba, los setos verdes y los enormes árboles, nubes blancas que se juntaban en el cielo, un sendero se perdía en el campo, como si hubieras lanzado un palo a la hierba. Delicadas hojas de tilo te acariciaban la mejilla, y silencio, es decir, el silencio del campo. Si la brisa hacía crujir las ramas, si un verderón trinaba, si la yegua del prado corría y la sacudía de sus fuertes músculos, hacía temblar la tierra y el aire. No eran sonidos, era el propio silencio. Como yo era tan sensible a él, también a mí me atrapaba con firmeza, como los encantamientos de los cuentos de antaño. El mero roce de una hoja era un talismán que me hechizaba, y creía sentir y saber todo lo que estaba ocurriendo entre las briznas de hierba y los arbustos. Los pájaros nunca construían sus nidos en los tilos que bordeaban el muro, aunque estaban muy juntos y resguardados. Los construían en todas partes menos allí. Casi cada hora llegaban tordos moteados a las grandes piedras de la parte superior del muro, bajo las ramas de tilo, a veces a inspeccionar si era seguro entrar en el jardín, otras a ver si un caracol había trepado por la hiedra. Luego descendían silenciosamente hacia las matas de fresas que estaban justo debajo. Todas las criaturas que se arrastraban se refugiaban en las fresas, y los tordos buscaban en todas las plantas y debajo de cada hoja y de cada tallo. Allí siempre había un sapo, a menudo dos, y mientras cogías una fresa madura, podías ver su ojo negro observando cómo te llevabas la fruta
que había reservado para ti. Por el camino sobrevuela una golondrina, veloz como una flecha. En su espalda blanca, el polvo seco parece opaco y sucio. Está buscando agua para construir su nido, y se desplazará de un lado a otro por encima del riachuelo hasta que encuentre un lugar adecuado para posarse. Luego volverá al alero, donde desde hace 40 años construyen sus nidos ella y sus antepasados. 2 mariposas blancas revoloteando, la una sobre la otra, se alzan por encima de los tilos, por encima de la casa, y siguen elevándose hasta que deja de verse su blancura en el aire iluminado. Un saltamonte canta en la hierba, junto a las fresas, e inmediatamente salta por encima de 7 leguas de briznas. Más allá se ve por un instante una fila de hombres y mujeres atravesando una puerta, y el heno adquiere un color verde detrás de ellos, cuando su parte inferior, aún impregnada de savia, ha quedado expuesta. Trabajan duro, pero parece fácil, lento y soleado. Los pinzones vuelan desde el seto hasta el heno volcado. Otra mariposa, esta vez marrón, sobrevuela el camino polvoriento. Hasta ahora es la única que lo recorre. Las nubes blancas pasan lentamente por detrás de los robles, grandes nubes esponjosas, como pausadas cargas de heno, dejando tras ellas hilillos y motas en el cielo. Qué agradable sería leer a la sombra, en la hierba, junto a las fresas. Un gran manzano silvestre proyecta una amplia sombra, un lugar ideal para un libro. Y aunque sé que es inútil, voy a buscar uno, y me siento en la hierba. En verano no puedo leer al aire libre, aunque en la sombra hay mucha luz. Las sombras del verano son más intensas. La página es muy blanca y dura, las letras muy negras. No se entiende bien el significado, porque ni el ojo ni la mente se detienen en él. Las elucubraciones y los pensamientos escritos son pálidos y débiles a la brillante luz del verano. La mirada se aleja y prefiere posarse en la hierba y en las verdes hojas de tilo. La mente se adentra profundamente en el evocador misterio del cielo azul. Alguna vez, decidido a plasmar por escrito ese misterio y esa maravillosa sensación in situ, he sacado una mesa, tinta y papel, y me he sentado allí, en pleno día de verano. 3 palabras, y ¿qué estaba pensando? Ha desaparecido. Es evidente que el papel es papel, que la tinta es tinta, que la pluma es rígida. Es imposible. Quieres color, flexibilidad, luz, un dulce sonido para describirlo y que suene a música, y al mismo tiempo quieres algo que responda al fuerte latido de la vida, que lo plasme en un solo trazo, y la idea, o la sensación, o lo que sea que aparezca en la tierra, el cielo y el espacio, infinito como un rayo de luz. La propia sombra de la pluma en el papel te dice que es absolutamente imposible expresar estas cosas. Ahí está la sombra y la blancura resplandeciente. Y ahora cuéntame por escrito el contraste entre ellas. No en 20 páginas, porque la luz brillante muestra el papel como de verdad es, con sus ásperas fibras, no como un cuaderno. La delicadeza y la belleza de lo que piensas o sientes es tan intensa que no se puede plasmar con tinta. Es como el verde y el azul del campo y del cielo, de la verónica y de la brizna de hierba, que en su existencia real se arroja luz y belleza la una a la otra, pero que en colores artificiales se repelen. Vuelves a meter la mesa en casa y el libro, porque lo que piensan e imaginan los demás es vano, y lo que piensas e imaginas tú es demasiado profundo para escribirlo. Porque la mente está llena de la belleza que desprenden estas cosas, de su enorme capacidad de asombrar y maravillar. Nunca he podido escribir lo que sentía sobre la luz del sol. Para mí, el color, la forma y la luz son como magia. Es un trance. Exige un lenguaje de ideas para transmitirlo. La última vez que me tumbé en esa hierba fue hace 10 años, pero he escrito sobre ella como si fuera ayer,
y cada brizna de hierba para mí es tan visible y real, ahora como entonces. Junto a la casa eran más verdes y de un tono más amarronado alrededor de las fresas, porque junto a la casa había más horas de sombra. Alrededor de las fresas, el intenso sol las quemaba. La luz del sol apagaba los libros que sacaba como apagaba el fuego de la chimenea. Las amarronadas llamas ascendentes no podían morder las ramas crepitantes cuando los rayos caían sobre ellas. Tal derroche de luz anegaba el pequeño fuego hasta protegerlo de la luz del cielo. Así que aquí, a la sombra del manzano silvestre, la luz cielo apagaba las páginas escritas, porque esa bonita y maravillosa luz despertaba la sensación de una verdad igualmente bonita y maravillosa, una idea desconocida, pero grandiosa sobrevolando como una golondrina. Las golondrinas sobrevolaban y no se posaban, pero estaban ahí. Una idea inexpresable temblaba en el cielo azul. No se podía captar del todo, pero se sentía su presencia. Ante esa mera sensación de su presencia, las débiles y frágiles páginas, las pequeñas hogueras del conocimiento humano, menguaban y perdían significado. Allí había algo que no estaba en los libros. En todas las filosofías y búsquedas de la mente, no había nada que descubrir, nada de lo que decir. Esta es su intención. Esta es la explicación del sueño. Las briznas de hierba confundían a las más sabias. La tierra hoja de tilo las avergonzaba. El saltamontes se burlaba de ellas y el gorrión del muro piaba su desprecio. Los libros se apagaban si no se colocaba una pantalla entre ellos y la luz del cielo, como para crear una oscuridad mental artificial. Supongo. Se aceptaban algunos supuestos, es decir, se tapaba la luz. En esa oscuridad todo se disponía fácilmente, esto aquí y aquello allá, pero la naturaleza no acepta supuestos, y los libros se apagan. En la luz, en las briznas de hierba, la hoja, el saltamontes y el gorrión del muro, hay algo que está más allá de esas filosofías. La bonita idea que sobrevuela los límites de la mente se posará por fin algún día. Hay esperanza en ello. Todo el cielo rebosa de esperanza. El consuelo es algo que está más allá de los libros. ¿Cuántos miles de briznas contiene la hierba, amarronada alrededor de las fresas y verde junto a la sombra de la casa? Aquí son altas, están enmarañadas y se arrastran unas sobre las otras. Si las separas, por debajo sobresalen las que estaban ocultas. Las fibras están entrelazadas, tejidas en una cesta infinita, en un caos de verdes hilos secos. Una profusión culpable. Con una quinta parte bastaría. Un despilfarro despreocupado, como esos insectos que brotan cuando presiono la hierba. Una centésima parte de ellos bastaría. El manzano silvestre es un monte nevado en primavera. Al caer los copos de las flores, cubre la hierba con una película, un montón de flores que el viento arrastra y dispersa. El despilfarro es sublime. Los dos pequeños cerezos también son un derroche. Lanzan puñados de flores, pero en el campo no pueden expresarse la despreocupación y el derroche de la hierba, de las flores y de todas las cosas. 100 millones de semillas flotan en el aire con absoluta indiferencia. El roble tiene 100.000 hojas más de las que necesita y no esconde una sola bellota. Nada es funcional, todo es un espléndido derroche. Es maravilloso contemplar tan noble y cordial derroche. Ningún refrán miente tanto como lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Dadme lo abundante, dadme millones de semillas desperdiciadas, lujosas alfombras de pétalos y verdes montañas de hojas de roble. Cuanto mayor es el derroche, más se disfruta y más nos acercamos a la vida real. De nada sirven los sofismas. La realidad es obvia. La naturaleza lanza tesoros, los sopla con labios abiertos con cada brisa, acumula copiosas capas al aire libre
y los coloca por millares en las hojas de un abeto. La abundancia y la superficialidad están estampadas en todo lo que hace. La espiga de trigo devuelve 100 veces el grano del que creció. La tierra nos ofrece mucho más de lo que podemos consumir. Los granos, las semillas, las frutas, los animales, los abundantes productos son más de lo que toda la especie humana puede devorar. También pueden multiplicarse por 1000. No hay escasez natural. Cada vez que hay escasez entre nosotros, es por causas no naturales que la inteligencia debería eliminar. Desde la pequeñez, la frugalidad y la tacañería a las que nos obligan las circunstancias, qué alivio dirigir la mirada a la abundancia de la naturaleza. Su generosidad es tan grande que no tiene límites, no tiene igual. No hay razón física por la que todo ser humano no deba tener sus necesidades cubiertas como mínimo. Que un ser humano se muera de hambre, incluso que tenga problemas para conseguir comida, parece extraño e inexplicable, contrario al sentido común, si por un momento consideras la enorme abundancia que la tierra arroja a nuestros pies. Con el lento paso del tiempo, a medida que el corazón humano crezca, confío sinceramente en que se tomarán medidas para que a nadie deba preocuparle la mera subsistencia. Imitemos, pues, esta cordial generosidad y este derroche divino. Que las generaciones venideras disfruten del festín sin preocuparse, como mis pinzones de las semillas de la hierba cortada, de la que ninguna voz las aleja. Ojalá pudiera regalar con tanta libertad como la tierra. La golondrina de la espalda blanca ha regresado muchísimas veces del lugar poco profundo del riachuelo a su nido medio construido. A veces, las dos se quedan junto al mortero que ha colocado debajo del alero y se pían la una a la otra respecto del avance del trabajo. Cuando se sueltan, descienden a tal velocidad que parece que vayan a chocar con el suelo, pero remontan el vuelo y pasan por encima del muro y de los tilos. Un tordo ha ido a aquella pérgola 20 veces, una pérgola de listones cruzados, cubiertos de plantas de té, y el nido está entre los listones. Un gorrión se ha pasado por el rosal del muro, con los capullos cubiertos del pulgón. Una enredadera marrón ha llegado a los tilos, a los cerezos, e incluso al grueso tallo de un lilo. Por pequeño que sea el árbol, intenta trepar por todo lo que encuentra en su camino. Hasta hace un momento se veían los brillantes colores de un pardillo atravesando las sombras del fondo del jardín, bajo los ciruelos, en dirección a los arbustos. El saltamontes ha dejado atrás la hierba y ahora no oye su voz. Mientras yo estaba sumido en mis pensamientos, todos ellos y cientos más en el prado han sido inmensamente felices, muy concentrados en su trabajo bajo el sol, muy absortos en el diminuto huevo, en el insecto capturado por una brizna de hierba para llevárselos a los impacientes polluelos, muy alegres escuchando la canción que les cantan o cantando, ajenos a todo lo demás. Esta intensa concentración les hace muy felices. Ojalá vivieran más tiempo, no solo unas cuantas estaciones. Ojalá vivieran 100 años solo para disfrutar de las semillas, cantar, ser absolutamente felices y vivir ajenos a todo menos al momento presente. Una línea negra ha volado desde el manzano, en espaldera, hasta la parte superior de la casa al menos 30 veces. Los estorninos vuelan tan rápido y tan rectos que parecen formar una línea negra en el aire. Tienen un nido en el tejado y se pasan el día entero, desde el amanecer hasta el crepúsculo, yendo y viniendo entre el tejado y el prado. El manzano en espaldera me oculta el prado como una pantalla, así que los estorninos parecen sumergirse detrás de él. El prado se inclina formando un valle. No puedo verlo, pero sé que está cubierto de ranúnculos dorados y que al fondo fluye un riachuelo. Desde allí veo una cima en la que la hierba crece más alta que aquí.
Hay arbustos y olmos, cuya altura reduce la distancia, caballos a la sombra de los árboles y un pequeño rebaño de ovejas reunidas, como es su costumbre, junto a la cálida y soleada entrada. Junto a la cima, en la ladera, hay una profunda zanja verde. Eso parece desde aquí. En realidad, es el cauce de un riachuelo hundido en la tierra. No veo nada entre la pantalla de la espaldera y los caballos, bajo los olmos de la colina. Pero los estorninos suben y bajan por el hueco cubierto de ranúnculos dorados. Y sí, veo más de 100 pinzones buscando impacientes y cantando dulcemente, felices como el día de verano. Miles y miles de saltamontes saltan, los tordos trabajan, llenos de amor y ternura, las palomas arrullan. Hay tanta alegría como las hojas en los setos. Mi mente, más rápida que el vuelo de los estorninos, vuela hasta el riachuelo de la profunda zanja verde de la colina. Era agradable subir por la orilla del riachuelo, que se estrechaba a medida que ascendía, hasta que la delgada corriente, más delgada que un frágil cristal, se limitaba a deslizarse sobre las piedras. Un poco más delgada y no habría fluido en absoluto. El agua no podría extenderse ni ensancharse. Acariciaba suavemente las piedras marrones y las alisaba. Llenaba pequeñas cuencas de arena y escapaba por los bordes entre diminutas piedras de sílex. Luego pasaba por debajo de espesas verónicas acuáticas, de flores azules y de dentadas chiribías de agua, y, como muchos ríos grandes, durante un tiempo se perdía entre el bosque de hojas. Enormes macizos de zarzas y de espinas prominentes detenían al explorador, que debía rodear el montículo cubierto de hierba. Haciendo una pausa para mirar un momento atrás, bajo la colina se veían prados con hierba muy baja y verde, siempre regada y sin un solo ranúnculo, una franja verde entre flores amarillas y maíz amarillento. Varios robles huecos en cuyas ramas trinaban los cucos, 2 o 3 aves frías subiendo y bajando, alondras cantando, y por lo demás silencio. Entre el trigo y el montículo cubierto de hierba, el camino estaba casi cerrado. Bardanas y zarzas empujaban al aventurero hacia las espigas de trigo. Ascendía y de repente giraba y avanzaba escalonado por la orilla, hasta parecer hundirse en las raíces de los olmos. Los olmos crecían justo por encima de un hueco profundo y escarpado. Sus ramas se extendían por encima formando una cueva. Allí estaba el manantial, al pie de una roca perpendicular, cubierta de musgo por abajo e invadida por la hierba por arriba. Verdes arbustos de espinas llenaban las grietas y formaban un muro ante el pozo, y una larga y estrecha franja de lengua cervina cruzaba la parte delantera del acantilado. El riachuelo se ocultaba detrás de las gruesas espinas, enfrente se alzaba la sólida roca, a la derecha la hierba llegaba al extremo. Se agitaba de vez en cuando los caballos que estaban a la sombra de los olmos la pisaban, y a la izquierda las espigas de trigo asomaban por el margen, una celda rocosa entre el concentrado silencio de la vegetación. De vez en cuando un pinzón, un estornino o un gorrión se acercaba a beber, sediento tras haber estado en el prado o en el maizal, y, asombrado de que hubiera alguien allí, casi se le enredaban las alas en los arbustos. El manantial crece imperceptiblemente en un hueco bajo la roca, sin burbujas ni sonido. La fina arena de la cuenca, poco profunda, permanece impertérrita. Ningún diminuto volcán de agua propulsa una cúpula de partículas. Tampoco hay grietas en la piedra, aunque la cuenca siempre está llena y no deja de fluir. A medida que se desliza desde el borde, un rayo de sol atraviesa las ramas y la alcanza. A esa celda solía yo ir de vez en cuando en verano, quizá tentado, como los pinzones, por el agua dulce y fría, aunque también atraído por una sensación
que no se podía analizar. Me agachaba, cogía agua con las manos, con cuidado para no levantar arena, y la luz del sol brillaba en el agua mientras me resbalaba entre los dedos. Solo en la cueva de techo verde, solo con la luz del sol y el agua pura, me daba la sensación de que eran algo más. Para mí el agua era más que agua, y el sol más que sol. Los brillantes rayos en el agua de las palmas de mis manos me sostenían por un momento, y el contacto del agua me daba algo de sí misma. Un momento y los rayos desaparecían. El agua fluía, pero habían sido míos. Además del agua fría y de la luz física, había recibido su belleza. Me habían comunicado aquel misterio silencioso. El agua pura y hermosa, la luz pura, clara y hermosa, me habían dado algo de su verdad. Muchas veces llegué allí con esfuerzo, tras ascender el largo camino bajo el sol abrasador, y a menudo me llevaba un recipiente para volver a casa con algo de todo aquello. También había un riachuelo, sí, pero aquel era diferente, era el manantial. Me lo llevaba a casa como si me llevara una hermosa flor. No es el agua física, sino la sensación que provoca, ni el sol físico, ni la sensación de belleza inexpresable que trae consigo. Sigo bebiéndola, y espero seguir haciéndolo aún más profundamente.